Bueno, en mi caso, para decir unas palabras en esta ocasión, me asisten un par de motivos. Por un lado, haber leído más de una vez a Martín Fierro, y por otra parte, haberlo conocido a Roque Raúl Aragón a partir del año 1991, más o menos, en circunstancias y contextos que hacia el final voy a explicar. Me corresponde ahora hacer una presentación de este libro, El Martín Fierro de José Hernández, anotado por Roque Raúl Aragón. Cualquier persona de nuestro tiempo, más o menos instruida, sabe que el Martín Fierro es un libro y por otra parte lo asocia a su autor, que es José Hernández. Si nosotros nos adentramos más en el siglo XIX, que es el momento en que fue escrito, nos damos cuenta que este libro en realidad tuvo dos partes, o que fue escrito en dos momentos. En primer lugar, en 1872, el gaucho Martín Fierro, y 7 años después, 1879, la vuelta de Martín Fierro. Hay que tener en cuenta que cuando se edita el Martín Fierro, inmediatamente tuvo una enorme repercusión. Hubo una gran cantidad de ediciones que se hicieron en poco tiempo, hubo una gran cantidad de reproducciones de los poemas, que por otra parte no solamente fue una edición de la ciudad, sino que había un modo de distribución en toda la zona rural, en toda la zona de las pulperías, en todos los lugares del campo donde la gente trabajaba. Para tener un ejemplo de eso, leo el siguiente testimonio, que no es de la zona de Buenos Aires, sino del norte de Santa Fe. Recuerdo haber visto cuando niño, en el acopio de cereales de mi abuelo materno, a coros de colonos escuchar en silencio religioso o bien, en altas exclamaciones, leer alto a uno de ellos, el Martín Fierro, en esos fascículos de estraza en que llegaba entonces a la campaña con las bolsas de yerba y la ferretería de Buenos Aires. Toda esta inmensa penetración que tuvo la primera parte del Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, o también como se lo conoce, la ida, se hizo ante la indiferencia absoluta por parte de los periódicos de Buenos Aires. De los 30 periódicos que había en la ciudad de Buenos Aires en 1872, solamente uno de ellos hizo una referencia pasajera. Bien tenemos una idea de qué trata la ida en relación a la desventura del gaucho, que tiene que dejar casa, familia, hijos, casa que se convierte en una tapera, familia que se dispersa, abandona lo suyo para ir a defender la frontera en un clima del todo adverso, con reglas no claras, con arbitrariedades e injusticia de las autoridades que lo retoman y convierten en un desertor buscado, y así es que él cae en debilidades y provoca la muerte a más de uno. Leopoldo Lugones, a propósito de la ida, decía: 11 ediciones en 6 años, con 48.000 ejemplares vendidos. Ningún libro argentino obtuvo antes un éxito parecido. Decíamos entonces que la primera parte del Martín Fierro, o la ida, es de 1872, tiene una enorme difusión, y esa misma difusión le llevó al mismo Hernández a sacar la segunda parte, que se conoce como La Vuelta de Martín Fierro, que es la clave del poema, porque allí encontramos el arrepentimiento y la regeneración moral del gaucho matrero y retobado. Es importante tener presente las dos partes, ya que la crítica furibunda contra el Martín Fierro se centró en los pecados cometidos por el gaucho en la ida, olvidando que la regeneración espiritual del pecador es un tema de la literatura universal, como se ve, por ejemplo, en Crimen y Castigo de Dostoyevsky.
El Martín Fierro se termina imponiendo por sí mismo. De aquellas cantidades de ejemplares que se habían vendido, continuó esa venta, llega a más de 68.000 ejemplares, y aquí se da lo siguiente: se siguió la resistencia por parte de Buenos Aires hacia este poema que de hecho ya se había difundido en medio de la población, principalmente rural. Entonces, a la conspiración del silencio siguió el vituperio del héroe. Es decir, como de hecho se impone el Martín Fierro, la crítica literaria va a aprovechar para reducirlo a un gaucho asesino. Y eso fue así hasta que en el año 1894 hay un viraje en este tema, cuando desde España dos grandes autoridades, don Miguel de Unamuno y Menéndez Pelayo, hacen el elogio del poema Martín Fierro. Por otra parte, estamos ante la presentación de este libro anotado por Roque Raúl Aragón. 1872, publicación de la primera parte de Martín Fierro. 1972, centenario de la publicación de Martín Fierro, la Universidad de Buenos Aires abre un gran concurso sobre el poema y su autor. Quien gana ese concurso es Roque Raúl Aragón, quien había escrito con Jorge Calvetti un libro que se llama Genio y figura de José Hernández. Así que ahora, de la mano también de Roque, vamos a ir viendo algunas etapas de la vida de José Hernández. José Hernández vive en el siglo XIX, 1834-1886, es decir, unos 52 años. José Hernández es, por el lado de su padre, de familia federal, ya que los Hernández eran admiradores y entusiastas de don Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por el lado de su madre, Pueyrredón, de hecho él nace en una quinta de los Pueyrredón en Perdriel. Por el lado de los Pueyrredón, por el contrario, esa familia eran unitarios. Hernández pasa toda o buena parte de su infancia y de su juventud en el campo, y es allí donde él se compenetra con el hombre del campo, con las actividades del campo, con todo lo referente a la cosmovisión campesina y del gauchaje en la zona de Buenos Aires. Dice Roque, el campo le había entrado por los poros y por ese portillo del alma que es la admiración. Cuando tiene 18 años, Hernández, un poco después de la batalla de Caseros, se va a enrolar en la milicia peleando bajo las órdenes de Pedro Rosas y Belgrano, y en esa ocasión peleaba en contra de lo que eran las fuerzas de Urquiza. Posteriormente él va a seguir con una participación en la milicia y de hecho participa de la batalla de Cepeda y de la batalla de Pavón. Y en realidad a partir de los 18 años en que Hernández deja la casa paterna hasta el final de su vida, va a estar involucrado y compenetrado con los temas de la nación y con los temas de la política. Hernández, junto con otros federales, se radicaron en la ciudad de Paraná y pasaron a orbitar bajo la figura de Urquiza. Este viraje no fue lineal, ya que en el caso de Hernández ha sido claramente un adversario de Mitre primero, de Sarmiento después, al punto que Hernández se opuso a la guerra del Paraguay y expresó un claro repudio cuando fue asesinado el Chacho Peñalosa en Olta. Por otra parte, estando él en Paraná, se va a dedicar con mucha intensidad al periodismo. Va a trabajar como periodista en muchos periódicos de ese lugar, comprometido directamente con la situación política del país. La temática del gaucho y del gauchaje lo acompañaba a él desde siempre, desde toda su vida, y él había sido testigo
de cómo Sarmiento y Mitre habían sido hacia el gaucho despectivos e incluso perseguidores, y más bien cómo los federales habían sido comprensivos para con ellos. Lo cierto es que los vaivenes políticos, muy intensos en esa época, si bien él estuvo cerca de Urquiza, Urquiza termina siendo muerto, asesinado, como sabemos, en 1870. Allí aparece fuerte la figura de López Jordán, y para entonces Hernández estaba con López Jordán. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Allí se da el exilio de Hernández. Hernández termina siendo exiliado en Santa Ana do Livramento, en Río Grande, al sur de Brasil, y esto es muy importante porque es en ese lugar donde comienza a escribirse buena parte del Martín Fierro, cuando Hernández se encuentra sumamente tenso porque ha habido una gran situación política y él está experimentando el destierro. Es allí donde a él le brotan las coplas como agua de manantial. La primera parte de Martín Fierro se termina escribiendo en el Hotel Argentino, en la ciudad de Buenos Aires, a muy pocos metros de la Casa Rosada. En ese mismo año, 1872, se publica la primera parte, y él en esos meses está con una prohibición por parte del presidente Sarmiento, porque este le había prohibido dedicarse al periodismo, ya que era claramente un opositor de Sarmiento. Bueno, en 1872 entonces volvemos sobre este tema de la ida o la primera parte del Martín Fierro. En 1874 ya hay un cambio del presidente de la Nación. Nicolás Avellaneda es el presidente. Hernández se había llevado mal con Sarmiento, se había llevado mal antes con Mitre, y por el contrario se lleva bien con Nicolás Avellaneda. Se radica en la ciudad de Buenos Aires, en lo que entonces era el pueblo de Belgrano, en lo que hoy es Juramento y Ciudad de La Paz, y allí dice su hija que escribió el poema en su casa tomando mate y cantando. Hay un tiempo prolongado en el cual él dispone de tranquilidad, al punto que le manifiesta a un amigo en 1978: hace mucho tiempo que vivo en un retiro. Hay que tener en cuenta que Hernández, cuando se radica en la ciudad de Buenos Aires, va a tener también una actividad política importante. Había tenido cargos en Paraná, incluso cargos nacionales, en tiempos de la Confederación, con sede allí en Paraná. Cuando él se radica ahora en la ciudad de Buenos Aires en 1874, él va a tener cargos como diputado, senador, y va a participar de un debate político muy importante en torno a la capital de la República Argentina, en donde se enfrenta José Hernández de un lado, que quería que la capital fuera la misma ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado Leandro Alem, el fundador del Partido Radical, que quería lo contrario. Y allí este hombre, que tenía una gran experiencia del campo, que había tenido una gran experiencia de milicia, que había tenido una gran experiencia en el periodismo, allí este hombre que había tenido una gran experiencia política, aquí se va a destacar también como orador. Entonces, la segunda parte de Martín Fierro se escribe en la ciudad de Buenos Aires, con una persona que ya está instalada con toda su familia y pacificado en relación a las autoridades nacionales. Y allí es importante aclarar, en contra del vituperio del héroe, en contra de la reducción del Martín Fierro a un gaucho asesino, hay que aclarar lo siguiente: el Martín Fierro no es un vulgar asesino. Cuando mata, mata en defensa propia o en duelo criollo. Por otra parte, en la vuelta de Martín Fierro, claramente aparece allí uno de los episodios más intensos del poema, que es el episodio de las cautivas, cuando Martín Fierro ve que un indio estaba maltratando a la cautiva,
que ese indio acababa de matar al hijo de la cautiva, una criatura muy pequeña, y allí el Martín Fierro se bate en enfrentamiento con este indio y lo mata, pero para salvar a esa mujer que estaba siendo ultrajada en ese momento. Posteriormente, con la cautiva, abandonan la toldería, se dirigen hacia la zona donde crece el ombú, en la búsqueda de alguna estancia y en donde no hubiese ningún indio cerca. Con estas palabras comienza la vuelta. Atención, pido el silencio, silencio, pido la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le falta lo mejor. Por otra parte, es allí, continuando la vuelta, donde aparece el encuentro de Martín Fierro con sus hijos. Uno de ellos trae toda la historia del viejo Vizcacha, aparece Picardía, el hijo de Cruz, aparece el contrapunto fuerte con el moreno, con el negro, donde Fierro se justifica, aparecen los consejos sabios, un padre que da consejos más que un padre es un amigo, y luego los cuatro se dispersan en los cuatro vientos, cambiándose el nombre y habiendo hecho una promesa. Uno de los comentarios más estudiosos del libro que estamos comentando es la explicación que Roque Raúl Aragón da a los cuatro vientos cuando se dispersa el Martín Fierro con sus dos hijos y el hijo de Cruz habiendo hecho una promesa. Todo el relato del Martín Fierro en la vuelta, en la segunda parte de Martín Fierro, en la que se escribe en la ciudad de Buenos Aires, nos muestra a una persona cambiada, muy distinta del gaucho patrero, muy distinta del gaucho retobado, muy distinta del desertor que era buscado. Nos muestra, como decía Castellani, la presencia de un hombre nuevo. De hecho, él mismo termina cantando en el poema: y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino que es para bien de todos. Aquí hay algo que destaca Roque Raúl Aragón, siguiendo a don Leopoldo Lugones y siguiendo también a Leopoldo Marechal. Hay un contraste entre la vida real de José Hernández y su creación literaria en el Martín Fierro. De hecho, Leopoldo Lugones lo llama fenómeno de la creación inconsciente. Leopoldo Marechal lo llama al Martín Fierro un milagro literario porque surge súbitamente y por fuera de las leyes naturales y de las circunstancias ordinarias, y Roque Raúl Aragón dice que el Martín Fierro es un milagro de la creación inconsciente. En continuidad con estos pareceres tan profundos, hay que recordar lo que el mismo Martín Fierro dice hacia el final: me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. En relación al libro que estamos haciendo alusión, las anotaciones de Roque Raúl Aragón al Martín Fierro, podemos compararlo en un aspecto con la Biblia, en el sentido que en la Biblia nosotros tenemos el cuerpo de texto grande, el texto sacro, y abajo viene la explicación. No porque el Martín Fierro sea análogo a la Biblia, sino porque cuando uno ve el Martín Fierro podemos ir a pie de página y encontrarnos con los comentarios de Roque. Estamos quizás habituados nosotros a muchos comentarios bíblicos. Algunos de nosotros conocemos la Biblia de Straubinger. Sí podemos comparar directamente las anotaciones de Straubinger con las anotaciones de Roque Raúl Aragón. ¿Por qué? Straubinger es un único autor que comenta toda la Biblia del comienzo hasta el fin. Y en este caso, Roque Raúl Aragón es un único autor que con mano maestra y con unidad nos comenta a nosotros el Martín Fierro desde el comienzo hasta el fin. Roque Raúl va a mencionar a todos los autores que lo han precedido en el comentario del Martín Fierro. En muchos casos él los cita para ilustrarnos algo, y en muchos casos disiente con esos autores dando la respectiva indicación. Aquí es muy importante destacar
que en la interpretación de Martín Fierro ha sido decisivo Leopoldo Lugones. Las conferencias suyas en el Teatro Odeón en Buenos Aires, ante un auditorio muy cualificado, con la presencia del mismo presidente de la República, don Roque Sáenz Peña. Esas conferencias luego serían publicadas en forma de libro, es El Payador de Leopoldo Lugones, y allí Leopoldo Lugones hace el elogio de Martín Fierro, como lo había hecho Miguel de Unamuno, como lo había hecho Menéndez Pelayo, y Leopoldo Lugones lo va a situar dentro de la poesía épica. Otra enseñanza muy grande que nos entregan las anotaciones es la siguiente. Nosotros tenemos una idea de lo que son los cancioneros populares del norte, recopilados por Juan Alfonso Carrizo. Tenemos también una idea de lo que es el Martín Fierro, pero lo tenemos muy asociado a la zona de La Pampa. Cuando uno va recorriendo las anotaciones, en muchos casos la explicación del Martín Fierro es alguna de las coplas que fueron recolectadas en el norte por don Juan Alfonso Carrizo. Es decir, que este libro nos muestra a nosotros lo que es la cultura argentina fundacional, expresión de Miguel Cruz, Enrique Ferrer, aquí presente ahora entre nosotros. Por supuesto que hay que agradecer a todos aquellos que han hecho posible la edición de este libro. Yo les decía al comienzo de estas palabras que me asistían para hablar ahora un par de motivos. Haber leído el Martín Fierro en más de una ocasión, haberlo vuelto a leer en estos días tucumanos en que estoy, gracias a Micaela Aragón que me lo ha regalado, anotado por su padre, y le decía que el otro motivo es el haberlo conocido a Roque Raúl Aragón. A partir del año 90, más o menos, un sacerdote porteño, el padre Carlos Diestro, nos hablaba a un grupo de seminaristas que estábamos en formación para el sacerdocio de la importancia de Roque Raúl, nos hizo leer la poesía religiosa argentina, nos hizo leer la política de San Martín, y ya nos hablaba entonces de este inédito de Roque sobre el Martín Fierro. A partir de ese año, 1991, comencé a visitarlo, en algunos casos con Enrique Prevedel, aquí presente, en otros casos con el padre Carlos Diestro, en alguna ocasión también con Juan Carlos Toscano, y en un momento el padre Diestro me dice, hacia el año 2003, hacerle un reportaje y grabalo y que él te cuente lo que quiera, porque es valioso lo que él pueda recordar. Así que en el verano del 2003, un verano cálido como suelen ser los veranos tucumanos, hice ese reportaje a Roque Raúl Aragón, y cuando comenzamos, él dijo, este es un viejo proyecto mío, y luego fue contando detalles de su vida, de su familia, de su padre, de las personas que él conoció, Perón, Borges, Homero Mansi, Discépolo, y de todos aquellos con quienes compartió ideales y tiene un especial agradecimiento hacia quienes influyeron en su formación. Palacios, Gálvez, Scalabrini Ortiz, Julio y Rodolfo Irazusta, Castellani, Membiel, Livio de Anquín, Petina Burá, Carlos Di Sandro, Ignacio Anzuategui y muchos más. Ese reportaje que yo le hice en una vieja grabadora con los viejos cassettes, alguien en Buenos Aires, llamado Sebastián Rantle, se tomó el trabajo de digitalizarlo y hoy se encuentra disponible en su página web. Y todo ese mundo de Roque Raúl Aragón, sin duda que nos ayuda a nosotros a lo que es la interpretación del Martín Fierro. Retomamos el Martín Fierro, anotado por Roque Raúl Aragón, y ya voy apuntando a la conclusión. Un texto de Roque sobre historia y tradición. Los pueblos mantienen su identidad en la tradición.
La tradición no es lo viejo ni el recuerdo de lo viejo. Lo que el tiempo se ha llevado es historia. La historia marcha hacia atrás. La tradición, en cambio, es lo que sobrevive al tiempo, una acumulación de pasados que perduran. La tradición no es una mera costumbre ni ceremonia, sino un todo espiritual que impregna la vida. Fíjense en la densidad que tiene toda esta reflexión, fíjense en la densidad que tiene este todo espiritual que impregna la vida para referirse a la tradición y cuán actual es. Estas temáticas, muy lejos de ser inactuales, siguen absolutamente vigentes. Acotación referida a lo nuestro, este párrafo es sobre la tradición. El día de la tradición es el 10 de noviembre, porque es el natalicio, como sabemos, de José Hernández. Y ahora, otro texto de Roque Raúl Aragón, que habla sobre Santo Tomás de Aquino y un campesino de su época. Santo Tomás de Aquino, viajando a pie como lo prescribía la regla de su orden, podía detenerse a conversar con provecho mutuo con un campesino que estuviera removiendo la greva a la vera del camino. Ambos creían lo mismo y pensaban de la misma manera. Entre lo que uno y otro sabían, la diferencia era de grado. Los conocimientos del rústico eran formas simplificadas de las enseñanzas del sabio, llegadas hasta él por un suave declive social. A su vez, el sentido común al que aquel se atenía era el fundamento sobre el cual éste construía sus elucubraciones. Por otra parte, entre un axioma teológico y un refrán puede haber tanta coincidencia que no se note que aquel fue alcanzado por la vía de la abstracción y este de la metáfora. Resumiendo este párrafo, lo que nos dice aquí Roque es que en el tiempo de Santo Tomás de Aquino, tanto Santo Tomás de Aquino como el campesino que trabajaba la tierra creían absolutamente lo mismo, aunque uno pudiese explicarlo con mayor profundidad a la fe. Seguramente desde entonces hasta ahora, más de una ideología o ideologías, más de una heterodoxia o heterodoxias han influido tanto en los teólogos como en el pueblo para que eso no sea en este momento de la misma manera. Una cita del padre Leonardo Castellani. Podemos estar orgullosos de nuestro poema nacional y agradecidos al Todopoderoso que nos lo dio. Él es la verdadera constitución de la República Argentina. Por tanto, si este poema ha sido elogiado por Miguel de Unamuno, por Menéndez Pelayo, ha sido elogiado por Leopoldo Lugones y ha sido elogiado por tantas personas tan valiosas de nuestra historia, sin duda que este poema merece ser leído, estudiado y profundizado. Borges decía, el Martín Fierro se lee en un solo día, y les paso el dato. Hay un audiolibro disponible en internet que dura 5 horas. En 5 horas está el recitado completo del Martín Fierro. Hasta ahora yo había leído más de una vez el Martín Fierro de José Hernández. En estos días tucumanos estoy leyéndolo de a poco, otra vez, pero en este caso de la mano de Roque Raúl Aragón puedo avanzar mucho más en su comprensión. Advierto que he comentado poco en relación al contenido del Martín Fierro, limitándome casi a indicar que tiene 2 partes, la ida y la vuelta, como pasando por alto su riquísimo contenido. Sin embargo, lo que nos espera a todos nosotros es volver a leer el Martín Fierro o leerlo por primera vez, si acaso, junto con las sabrosas anotaciones de Roque Raúl Aragón. Muchas gracias.